En la cima de Chipinque, donde Monterrey parece un tapiz de luces y promesas, un millonario fingió dormir en su propia mansión para poner a prueba a la hija del conserje. Creyó que vería codicia, pero lo que presenció en silencio heló su sangre y le volteó la vida de cabeza. Porque cuando la tentación es tan grande como el mármol de una casa en San Pedro, lo que una joven hace cuando nadie la mira, revela el tipo de legado que deja en el mundo. La mansión Villarreal emergía como un palacio moderno sobre una loma en San Pedro Garza García. Fachada de mármol travertino, columnas esbeltas, una escalinata que conducía a puertas de nogal talladas a mano. Las fuentes danzaban con luz cálida mientras un Maybach negro esperaba reluciente junto al pórtico. Adentro, alfombras persas, un piano Steinway lacado, óleos europeos y vitrinas con lalique. La casa olía a gardenias y a pulcritud cara. El dueño, Esteban Villarreal, 58 años, traje Hermenegildo Segna en azul noche, gemelos discretos, un Rolex Daytona que parecía latir al ritmo de su pulso. Era el fundador de Villarreal Hospitality, cadena de hoteles con propiedades en Polanco, Cancún, Los Cabos y un proyecto en Madrid. Los números lo habían protegido como una armadura. 500 millones de dólares, 2 divorcios, un círculo social impecable y un corazón cubierto de desconfianza. Ese martes a media tarde, el valle entero sudaba bajo el sol. En el vestíbulo, don Julián, conserje de la mansión, 63 años, manos curtidas por décadas de trabajo, esperaba junto a su hija Camila, de 19. Traía el uniforme impecable y el cabello recogido con una liguita sencilla. Ojos grandes, oscuros, curiosos. En su bolso un lonche envuelto en servilleta y una libreta con esquinas dobladas. Vivían en la colonia Independencia, en un cuarto de lámina que se calentaba como horno en verano y lloraba goteras en tormenta. Camila solo me ayuda hoy, don Esteban. Si gusta, le asigno los salones que me indicó el mayordomo, dijo don Julián, con respeto de años. El millonario los miró como quien revisa una cifra. Sonrió apenas, con esa sonrisa que se usa en recepciones de hotel. Por dentro, recordó el último golpe que le dieron, un gerente de finanzas que hizo desaparecer un presupuesto entero para una remodelación en Reforma. Le había dolido el fraude y le había dolido aceptar que ya no confiaba en nadie. Está bien, respondió al fin. Empezarán por la sala principal. La sala principal era un templo al éxito. Lámpara de Count, cristal de Murano, cuadros con marcos dorados, un sofá de terciopelo azul profundo y una mesa de centro en ónix. En ella Esteban dejó, con aparente descuido, varios fajos de billetes amarrados con ligas finas y junto a un libro de arte colocó su Rolex. Luego, como si el sueño lo venciera, se recostó en el sofá. Camila tragó saliva. Aquella sala parecía un museo en el que el aire costaba. Escuchó, como cada vez que pisaba un lugar así, la voz de su madre, muerta cuando ella tenía 11. «Mija, el polvo se quita con cuidado, pero la dignidad, esa no la quites por nada». Se puso guantes, preparó un atomizador y una microfibra. El piso relucía como espejo. En él se doblaban su figura y la de su padre, diminutos frente a la magnificencia. Esteban entrecerró los ojos, dejando una rendija apenas para mirar. No podía evitarlo. La prueba era su rutina secreta, su vacuna contra la desilusión. Quería comprobar si Camila era como todos los demás que la necesidad había puesto frente a la tentación. A su lado el reloj brillaba con cinismo. Camila respiró hondo. Empezó por los marcos. Pasó al respaldo del sofá. Esponjó cojines con gestos suaves. Cuando se inclinó hacia la mesa, detuvo las manos en el aire. Los billetes estaban ahí, tentadores como un atajo. No era solo dinero. Eran 3 meses de renta, útiles para el próximo semestre, medicinas para el asma de su padre. Sus dedos temblaron. Cerró los ojos un segundo y volvió a abrirlos, como quien decide cruzar una calle con tráfico. Limpió el borde de la mesa haciendo un semicírculo perfecto alrededor del dinero. No tocó un solo billete. Se fue al otro extremo, donde reposaban los libros. Leyó el lomo de uno. México, arquitectura que respira. Le hubiera encantado estudiar diseño de interiores. La estética le hablaba desde niña como una música. Guardó el pensamiento, volvió al trapo, siguió con paciencia. Esteban desde el sofá captó el gesto. Se detuvo, midió, decidió. Aquella secuencia lo desconcertó más que cualquier detector de mentiras. A media sala, el mayordomo anunció que el proveedor de flores había llegado. Don Julián salió a recibirlo. Camila quedó sola con el durmiente. El aire acondicionado lanzó un suspiro largo. Una hoja de la orquídea blanca cayó sobre la mesa y rozó un fajo. Bastó ese mínimo roce para que la pila cediera y se desparramaran billetes al mármol con un sonido suave pero definitivo. El golpe en el pecho de Camila fue inmediato.
Miró a Esteban. Seguía con los ojos cerrados, respirando lento como si nada. Nadie la veía, nadie sabría, nadie contaría. Se arrodilló. Las orillas de los billetes raspaban el mármol como pequeños cuchillos. Los juntó con calma, contuvo la respiración para no echar a perder el conteo con el temblor de su pecho. 1, 2, 3. Acomodó las ligas, igualó los cantos con la precisión de quien plancha el uniforme para que no falte ni un pliegue. Volvió a ponerlos en el exacto lugar donde estaban, mirando el dibujo que la luz hacía sobre el ónix para ubicarlos como antes. Al terminar, se quedó un segundo con la mano suspendida sobre la mesa, como si bendijera lo que no tomaría jamás. El Rolex quedó frente a ella. Lo miró como se mira una vitrina del Palacio de Hierro, con curiosidad pero con distancia. Sonrió apenas a su propio reflejo en el cristal y siguió limpiando. Esteban por dentro sintió una fisura. No era emoción todavía. Era un crujido como cuando una puerta que lleva años sin abrir cede 1 centímetro. A los pocos minutos Camila llevó el cubo y la escoba a la biblioteca. Ese cuarto era un corazón de madera y silencio. Estantes del piso al techo. Cuero viejo, olor a papel que vivió muchas vidas. Un ventanal dejaba ver la Sierra Madre como una pintura viva. En una esquina un sillón orejero y una manta doblada con exactitud militar. Camila pensó en su padre cabeceando al final de cada turno. Se prometió que si un día tenían una sala, pondría una manta suave para él. Mientras desempolvaba los lomos, leyó títulos de negocios, biografías de hoteleros, atlas de vinos. En un estante bajo, algo distinto. Un álbum con la palabra Beatriz escrita a mano. Lo abrió. Fotografías de otra época. Una mujer joven, cabello oscuro, sonrisa libre, en playa de Mazatlán. Un niño con rodillas raspadas construyendo castillos de arena. Un pastel con velas delante de un pequeño Esteban, peinado hacia un lado, injerto de travesura en los ojos. Camila acarició el plástico sobre la foto sin darse cuenta. «No te entretengas», se dijo con ternura. «Viniste a trabajar». Cerró el álbum. Lo colocó donde mismo. No se llevó nada. No se llevó nada. Esteban, de vuelta en la sala, abrió un ojo y luego el otro, como quien emerge de un sueño. Se incorporó sin brusquedad. Observó la mesa, los billetes en su sitio, el reloj donde lo había dejado. La superficie brillaba más que antes. No solo limpia, pensó. Deja mejor lo que toca. Ese pensamiento inesperado lo hizo sentir vulnerable. ¿Ya terminaste aquí?, preguntó desde la entrada de la biblioteca con voz grave conteniendo cualquier insinuación de elogio. Camila giró, bajó un poco el mentón con respeto. «Sí, señor. Sigo con el comedor si usted indica». Esteban asintió. Caminó hacia la mesa de centro y sin mirar dejó caer un fajo de billetes al suelo. El sonido fue seco, deliberado. Camila se detuvo. El tiempo hizo una pausa. Ella regresó, se agachó sin prisa, recogió el fajo, alineó las orillas, quitó una pelusa diminuta como quien peina el Siente Policy, fleco de un niño antes de la escuela, y se lo entregó con ambas manos. «Se le cayó, señor». Los ojos grises de Esteban se clavaron en los suyos buscando el mínimo destello de culpa. Encontró otra cosa, vergüenza humilde, sí, pero también una dignidad antigua, de esas que no hacen ruido y sostienen casas enteras. «Gracias, Na», dijo él únicamente. Camila volvió al comedor. El mantel de lino olía a almidón caro. Los cubiertos de Cristófele brillaban como cuchillos nuevos de luna. Ella acomodó los tenedores con la regla invisible de los banquetes que nunca ha atendido, pero que intuye como si las manos supieran de memoria. En un florero, cambió el agua, quitó hojas tocadas por el calor, cortó los tallos en diagonal. Aprendió haciéndolo, como siempre. Desde el pasillo, Esteban la observó. Recordó una frase que su madre repetía antes de enfermar. La casa se conoce por el trato que se da a lo que no se ve. Miró el brillo de las copas, el trazo cuidadoso de Camila sobre cada superficie. La forma en que enderezaba una silla sin ruido. Algo se acomodó, milimétrico, dentro de él. A media jornada, el mayordomo avisó. «Trajeron las flores y el pan de su panadería, señor Esteban». El millonario se giró. Dio una orden más. Le pidió a don Julián que fuera al centro comercial Plaza Fiesta San Agustín a resolver un encargo de última hora. Quería dejar a Camila sola, sin la red de la mirada paterna. «¿Puedes continuar tú?», preguntó Esteban a la joven sin suavizar la voz. «Claro, señor», respondió ella apretando el trapo como quien agarra una promesa. Cuando don Julián salió, el silencio se volvió más profundo. El piano, inmóvil, parecía escuchar. La casa entera contuvo la respiración. Esteban dio unos pasos y colocó, con gesto calculado, un sobre de terciopelo sobre el cojín del sofá,
apenas abierto para que el brillo de adentro llamara como canto de sirena. Joyas antiguas, un broche de su madre, un collar de perlas con historia. Camila regresó al salón con el florero nuevo. Vio el sobre, no tocó nada. Lo cerró con el respeto con que se cierra una Biblia en casa ajena. Lo puso sobre la mesa, al lado del libro de arte, y buscó a Esteban con la mirada. Perdón, señor. Esto estaba abierto. Pensé que podría perderse. Esteban sintió una puntada en el esternón, como cuando uno toma aire muy frío. No supo si era rabia contra sí mismo por desconfiar o una emoción rara que llevaba años sin visitar su cuerpo. Bien, dijo desnudo de palabras. Camila siguió su ruta de limpieza, ahora en el ala oeste. Un pasillo lleno de fotografías en blanco y negro contaba una historia. Inauguraciones de hoteles, cortes de listón, Esteban estrechando manos en trajes que cambiaban con las décadas. En la última imagen, una mujer mayor de cabello plateado, ojos dulces, sosteniendo un ramo. Detrás una placa, Doña Beatriz Villarreal. La primera piedra fue su corazón. El pasillo desembocaba en una puerta entreabierta. Camila tocó con el nudillo. ¿Se ofrece algo? Un suspiro. Le respondió. Dentro, una habitación luminosa. Cortinas marfil, un sillón cómodo, la televisión encendida sin volumen. Doña Beatriz, la mujer de la foto, estaba sentada con una manta sobre las piernas. Miró a Camila con esos ojos en los que la memoria a veces se esconde. La joven entró despacio y se acuclilló a su lado. «Buenas tardes, doñas», dijo bajito. «¿Quiere un vasito de agua?» La anciana le tomó la mano con la delicadeza de quien sabe agradecer con los dedos. «No me dejes sola», susurró, como si le hablara a una nieta que volvía del recreo. Camila olvidó el reloj del mundo. Le acomodó la manta, le cambió el canal a uno con paisajes, le contó, para espantar la tristeza, que en su colonia hacían tamales los domingos y que su papá, cuando está contento, chifla las canciones de los Panchos. De pronto, doña Beatriz sonrió, y esa sonrisa fue una primavera discreta dentro del cuarto. Desde su despacho, a través de un monitor de seguridad que casi nunca miraba, Esteban observó la escena. No había planeado ese encuentro, solo había dejado la puerta abierta para saber si la joven curiosearía. Lo que vio no fue curiosidad, fue ternura. En un mundo donde todos pasan de largo, esa muchacha se sentó y sostuvo una mano. El millonario, que llevaba años durmiendo con los puños apretados, aflojó un dedo. No lo notó entonces, pero la armadura ya había empezado a ceder. El sol ya caía sobre la Sierra Madre cuando Camila salió de la habitación de doña Beatriz. Había pasado casi media hora hablándole como si fuera parte de su propia familia. Sus palabras habían llenado un silencio que pesaba años en la casa. Pero al volver al pasillo, el peso de lo que acababa de vivir chocó con otra tensión más fuerte. Los billetes que aún estaban en la mesa del salón, el reloj de oro que parecía palpitar en cada rincón de la mansión. No había olvido posible. La tentación seguía allí, quieta, esperándola. Camila respiró hondo. Sabía que si su padre la viera dudar un segundo, su corazón se rompería. Don Julián había trabajado 40 años barriendo pisos, limpiando baños, cargando bultos, y jamás había aceptado una propina que no viniera por la vía correcta. El día que ella naciera, con los ojos húmedos de orgullo, le había prometido a su esposa: «Nuestra hija crecerá sabiendo que la pobreza se aguanta, pero la vergüenza no». Esa frase era su brújula, y sin embargo, la brújula se tambaleaba, porque los billetes seguían brillando como espejos de oportunidades. Camila volvió a la Horloge. Salón. Esteban, todavía en el sillón, fingía un sueño profundo, aunque cada músculo de su cuerpo estaba en alerta. Entreabrió los ojos apenas lo suficiente para observar cómo la joven se acercaba de nuevo a la mesa. Un silencio tenso se extendió. Camila se arrodilló para limpiar una mancha de agua sobre el mármol. Al inclinarse, su codo golpeó el borde y uno de los fajos de dinero cayó otra vez, esparciéndose como hojas secas. El sonido rebotó por la sala como un trueno. Se quedó inmóvil. El aire se volvió espeso. Podía tomar 1, 2, esconderlos en el bolsillo de su delantal. Nadie lo sabría, nadie lo notaría jamás. Las lágrimas empezaron a quemarle los ojos. Vio en su imaginación a su padre tomando un inhalador vacío porque no había dinero para medicinas. Vio el cuaderno de su hermano menor, con hojas arrancadas para hacer las tareas. Vio las goteras en su casa cada vez que llovía. Todo eso cabía en esos billetes. Pero entonces, como un relámpago, le vino la voz de su madre. «La dignidad no se empeña, hija, ni aunque tengas hambre». Camila recogió cada billete con las manos firmes, secándose disimuladamente una lágrima con la manga.
Los acomodó con la misma perfección que antes y los devolvió a la mesa. Luego se levantó, respiró profundo y siguió limpiando el marco de un cuadro como si nada hubiera ocurrido. Esteban cerró los ojos, no para fingir ahora, sino porque el pecho le dolía de verdad. ¿Qué clase de muchacha era esa? Llevaba años poniendo pruebas parecidas a socios, empleados, incluso a parientes, y todos habían fallado. Siempre. Algunos disimulaban, otros eran descarados, pero tarde o temprano la tentación vencía. Pero esa niña de uniforme barato y zapatos gastados no había caído. ¿Cómo? ¿Por qué? Esteban sintió algo que no reconocía. Vergüenza propia. Una vergüenza punzante por haber puesto a prueba a la hija de un hombre honesto que le había servido décadas. Apretó los puños. Parte de él quería detener la farsa, confesar, agradecer. Pero otra, parte, más fría, más desconfiada, le exigía ir más allá. Si resiste lo pequeño, probemos lo grande. Nadie es incorruptible. Mientras Camila seguía con el trapo y el balde sin sospechar nada, Esteban comenzó a planear la segunda prueba. Una más peligrosa, más difícil, donde la muchacha tendría que decidir entre su necesidad y su alma. La verdadera batalla apenas comenzaba. Esteban se levantó lentamente del sillón, desperezándose como quien despierta de una siesta. Camila lo miró con respeto, bajando la vista de inmediato. Él caminó hacia la mesa, tomó su reloj de oro y lo ajustó en la muñeca con un gesto pausado. Y entonces, con deliberada torpeza, dejó que uno de los fajos de billetes resbalara de su mano y cayera al piso. El sonido seco hizo eco en toda la sala. Camila tragó saliva. Podía recogerlo y guardarlo. Era la oportunidad perfecta. Nadie sabría nunca, pero se inclinó, lo tomó con cuidado y en lugar de esconderlo, lo entregó con ambas manos. Se le cayó, señor. Esteban la miró fijo, buscando la más mínima grieta en su expresión. Encontró solo honestidad. No conforme, decidió aumentar la tensión. Caminó hacia el sofá de terciopelo y dejó allí un sobre de terciopelo azul, abierto lo suficiente para que el interior brillara bajo la luz del candelabro. Dentro, joyas antiguas, un collar de perlas, un broche de oro que había pertenecido a su madre. Camila entró al salón con un florero lleno de gardenias frescas. Cuando vio el sobre se detuvo. El brillo la cegó un instante. Se acercó, lo cerró con cuidado, lo colocó en la mesa y buscó a Esteban. Señor Villarreal, encontré esto abierto. Pensé que podría perderse. Por dentro, Esteban sintió un estremecimiento. Era la segunda vez que ella elegía el camino difícil. Su orgullo de millonario se quebraba lentamente frente a la dignidad de esa jovencita. Pero el giro no había terminado. Quiso llevar la prueba al terreno emocional. Llamó al mayordomo y con voz seca ordenó: acompaña a don Julián a Plaza, fiesta San Agustín, que él se encargue de los proveedores. Quiero que Camila se quede sola aquí. Cuando su padre se marchó, Camila quedó sola en la mansión. El eco de sus pasos resonaba en el mármol. Esteban la siguió a distancia, fingiendo revisar papeles. La vio entrar en el pasillo oeste, donde una puerta entreabierta dejaba escapar un murmullo débil. Camila empujó con cuidado. Allí estaba doña Beatriz, su madre, con la manta sobre las piernas y la mirada perdida. La anciana la miró y susurró: no me dejes sola. Camila, sin pensarlo, dejó el balde en el pasillo, se acercó y le tomó la mano. Se sentó en el suelo, a su lado, contándole historias sencillas de su barrio, chistes de su padre, anécdotas de la escuela. La señora sonrió por primera vez en días. Esteban observaba desde el monitor oculto en su despacho. Lo que vio lo sacudió. No era obediencia, no era miedo, no era ambición. Era compasión genuina. Y allí ocurrió el primer milagro de bondad. Una joven humilde, en Molès, lugar de aprovechar la ausencia de su padre para quedarse con dinero o joyas, decidió ofrecer compañía desinteresada a una anciana olvidada. ¿Te está gustando esta historia? Si tú también crees que la verdadera riqueza está en el corazón, deja tu like ahora mismo y suscríbete para no perderte las próximas historias que inspiran. Y cuéntanos en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Nos encanta saber hasta dónde llegan estas historias de bondad. El silencio volvió a reinar en la mansión. Camila seguía en la habitación de doña Beatriz, hablándole con ternura. Esteban, desde su despacho, la miraba por el monitor y sentía como algo dentro de él comenzaba a agrietarse. Era una sensación incómoda, como si su propia coraza de hierro empezara a oxidarse. Pero su desconfianza era más fuerte que la emoción. No quería rendirse todavía. Una prueba más, se dijo, como quien busca confirmar lo que ya sabe pero teme aceptar. Esperó hasta que Camila regresó al cuarto de servicio para guardar sus cosas.
Entonces ordenó en secreto al mayordomo que colocara un sobre dentro del cajón donde ella solía dejar su bolso. Un sobre con $5,000 en efectivo y una nota escrita a mano. Para ti. Nadie lo sabrá jamás. La trampa estaba lista. Esa tarde, después de varias horas de limpieza y de compañía a la anciana, Camila se sentía agotada. Entró a su pequeño cuarto de descanso para guardar sus guantes y lavar sus manos. Al abrir el cajón, encontró el sobre. Al principio pensó que era un error, pero al abrirlo, el mundo se le vino encima. Billetes, verdes, relucientes, incontables. La cifra mareaba. Era más dinero del que había visto en toda su vida. Dinero suficiente para saldar deudas, para pagar medicinas, para soñar con la universidad. Y la nota, esa nota que parecía escrita con veneno. Para ti. Nadie lo sabrá jamás. Su respiración se volvió entrecortada. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Se sentó en la cama temblando. ¿Y si es un regalo? ¿Y si el señor Villarreal ni lo notará? ¿Y si Dios me lo está poniendo en el camino? Pensó, luchando contra su propia conciencia, pero luego recordó las palabras de su padre, como martillazos en la memoria. Lo único que nadie te puede quitar es tu honestidad, Camila. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, respiró hondo y cerró el sobre. No podía quedárselo. No podía cargar con esa sombra toda su vida. Tomó el sobre con firmeza y caminó hacia el despacho del millonario. Cada paso en el pasillo le pesaba como si llevara una montaña en las manos. Tocó la puerta con suavidad. «Pase», respondió Esteban desde adentro. La joven entró. Esteban fingía estar ocupado revisando unos contratos. Camila avanzó despacio, con la mirada baja, y colocó el sobre el escritorio. «Señor Villarreal, encontré esto en mi cuarto. No sé quién lo puso ahí, pero no es mío». El silencio fue tan pesado que parecía que las paredes lo absorbían todo. Esteban levantó la mirada. La observó fijamente. No había rastro de duda en sus ojos. Por dentro, el millonario sintió un golpe seco en el corazón. Nadie, en décadas, había pasado esa prueba. Todos, de una forma u otra, habían caído. Todos, menos ella. Un nudo le apretó la garganta. Cerró los ojos por un instante, intentando contener una lágrima que luchaba por salir. Esta niña me está dando una lección. A mí, que siempre creí saberlo todo. Pero no dijo nada. Solo asintió. Guardó el sobre en un cajón y murmuró: «Gracias, Camila». La muchacha hizo una pequeña reverencia y salió en silencio, sin imaginar que había marcado un antes y un después en la vida del millonario. El reloj marcaba casi las 8 de la noche. La mansión estaba en silencio, apenas interrumpido por el canto lejano de los grillos en los jardines. Camila había terminado sus labores y esperaba que su padre regresara de los encargos. Se sentó en un rincón del comedor, cansada pero tranquila. Esteban, en su despacho, se quedó mirando el sobre que ella le había entregado. Aquel sobre no era solo dinero, era el espejo de su vida entera. Por años había construido murallas de desconfianza, probando a todos a su alrededor, esperando siempre lo peor. Y por primera vez, alguien había demostrado que la honradez podía resistir cualquier tentación. El millonario se levantó de su silla, caminó hacia el gran ventanal y miró la ciudad iluminada. En esas luces vio reflejado su imperio. Hoteles de lujo, cuentas bancarias repletas, socios poderosos, todo eso. Y sin embargo sentía un vacío que ni el dinero podía llenar. Las palabras de su madre resonaron en su memoria. «Esteban, la riqueza sin bondad es solo un castillo de arena. Un día la marea se la lleva y no queda nada». La voz de doña Beatriz, temblorosa, se mezclaba ahora con la imagen de Camila devolviendo cada billete, cada joya, cada sobre. Una muchacha que no tenía nada, pero que le había mostrado lo que significa tenerlo todo. No pudo más. Las lágrimas que llevaba años guardando brotaron sin permiso. Esteban, el hombre impenetrable, el millonario que jamás se quebraba, se cubrió el rostro con las manos y lloró como un niño. Fue en ese estado vulnerable y humano que doña Beatriz apareció en el marco de la puerta. Camila la acompañaba de la mano con gesto sereno. La anciana, con voz débil pero clara, dijo: «Hijo, deja de probar al mundo. No todos vienen a quitarte. Mírala a esta niña. Ella vino a darte». Esteban levantó la vista. Su madre lo miraba con ternura. Camila con respeto. No pudo resistir más. Se acercó a la joven y con voz entrecortada confesó: «Camila, todo fue una prueba. El dinero en la mesa, el sobre, las joyas. Yo quería ver si eras como los demás. Y me equivoqué. Tú eres diferente. Tú tienes lo que yo perdí hace mucho tiempo». Camila, sorprendida, abrió los ojos sin saber qué responder.
Solo apretó la mano de su padre, que acababa de llegar, confundido por la escena. Esteban continuó mirando a don Julián. Tu hija me ha mostrado algo que mi fortuna nunca pudo darme: confianza. Don Julián, a partir de hoy, ya no serás solo el conserje de esta casa, serás el administrador de mi hogar. Y Camila la miró con ojos humedecidos. Quiero apoyarte para que estudies, para que cumplas tus sueños. Desde este momento eres parte de mi familia. El silencio se rompió con un sollozo de don Julián, que abrazó a su hija. Camila lloraba incrédula, mientras doña Beatriz sonreía, como si al fin pudiera descansar en paz. En ese instante ocurrió el verdadero clímax transformador. El millonario, que había pasado años endurecido por la desconfianza, se derrumbó frente a la pureza de una joven humilde. Y lo que empezó como una prueba de codicia terminó siendo la más grande prueba para él mismo: abrir el corazón. El día siguiente fue distinto en la mansión Villarreal. No se escuchaba el mismo silencio frío de siempre. En lugar de eso, resonaban pasos ligeros, voces alegres y, sobre todo, una energía nueva. Esteban reunió a todo su personal y, con Camila y don Julián a su lado, les habló con una sinceridad que sorprendió a todos. Durante años viví desconfiando de cada persona a mi alrededor. Hoy entendí que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que inspiramos en los demás. Y por eso quiero anunciar algo que cambiará no solo mi vida, sino la de muchos. Semanas después, en el corazón de Monterrey, se inauguraba la Fundación Camila Villarreal, un centro dedicado a becar a jóvenes de bajos recursos, dar talleres de oficios, ofrecer asistencia médica básica y, sobre todo, brindar esperanza donde parecía no haberla. En la ceremonia, Camila, con un vestido sencillo, pero con la dignidad de una reina, subió al escenario y compartió sus palabras frente a cientos de asistentes. Yo no soy más que una joven que eligió no tomar lo que no le pertenecía, pero esa decisión me enseñó que la honradez no solo salva tu conciencia, también puede transformar la vida de quienes te rodean. Este lugar no lleva mi nombre por lo que hice, sino por lo que podemos hacer juntos. El aplauso fue atronador. La prensa local escribió titulares como: de prueba secreta a legado eterno, el millonario que cambió por la honestidad de una joven humilde. Doña Beatriz pasó sus últimos años acompañada y feliz, siempre con Camila a su lado. Don Julián, orgulloso, dejó de ser conserje y vivió sus días con tranquilidad, sabiendo que su hija había cumplido la promesa de su madre: honrar la dignidad por encima de todo. Y Esteban ya no era el mismo. El millonario que había puesto trampas para probar a los demás se convirtió en un hombre que abría puertas para dar oportunidades. Sus hoteles crecieron, sí, pero lo que más orgullo le daba eran los cientos de muchachos que estudiaban gracias a la fundación, llevando su nombre a nuevas ciudades. Lo que empezó como una simple prueba terminó siendo un legado de bondad. Cierre final y CTA 58 Oelazo 1-0. Queridos amigos, esta historia nos recuerda que los actos más pequeños de honestidad pueden desencadenar cambios gigantescos. Camila no solo cambió la vida de su padre, también transformó el corazón de un millonario y dejó un legado que toca a cientos de familias. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un corazoncito en los comentarios y cuéntanos. ¿Alguna vez un gesto de bondad o de honestidad te cambió la vida? Suscríbete para no perderte más relatos que inspiran. Comparte este video con tus seres queridos y dinos: ¿desde qué ciudad nos acompañas? Nos emociona saber hasta dónde viajan nuestras historias, porque al final, la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que sembramos en los corazones de los demás.